¿Tu iglesia es igual que el libro ¿Dónde está Wally? No sé vos, yo en mi niñez solía leer un libro que se llamaba ¿Dónde está Wally? Que básicamente era un muñeco que tenía una gorra y nada, usaba una ropa medio rara y nada, estaba en un libro, en una hoja con un montón de muñecos más y un escenario bastante complejo y que te costaba ubicar dónde estaba el Wally, ¿no? El personaje Wally. Y a veces uno podía estar ahí 30, 40 minutos o quizás más hasta encontrar el Wally, porque era muy difícil, todos los muñecos tenían el mismo tamaño, el escenario era muy complejo, había un montón de elementos, porque justamente la idea no era que fuera fácil encontrar el Wally. Y muchas veces la iglesia en la web se encuentra al igual que el personaje Wally del libro. Cuesta un montón a los inconversos, a aquellas personas que todavía no conocen a Jesús, a ubicar la iglesia en internet. El sitio web de la iglesia, las redes sociales de la iglesia, el contenido de la iglesia y etc. Y la iglesia muchas veces se vuelve al igual que el libro donde está Wally, que uno tiene que hacer un gran esfuerzo por encontrar la iglesia, ¿no? Y eso está mal, por supuesto. A mí me encanta un verso bíblico que está en el libro de Habacuc 2:2. Ya voy a leer, solo te voy a dar el contexto. Habacuc recibió de Dios una visión, y no solamente la visión, sino una clara instrucción de Dios de cómo debería divulgar esta visión, ¿no? Entonces Dios le dijo a Habacuc, Habacuc 2:2 dice, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. En otras versiones dice que aquellos que pasan corriendo fuera posible leer. Entonces, claramente acá no tenemos solo la visión de Dios, sino una instrucción del propio Dios diciendo a Habacuc, escribe la visión de una forma con que la gente, aunque pase de forma apresurada, puedan leer. O sea, que la comunicación sea clara, que sea totalmente lo contrario del dónde está Wally, ¿no? Que sea una comunicación fácil. Y yo creo que eso se aplica no solo a la visión de iglesia, sino a muchas otras cosas. Por ejemplo, yo veo pastores que ponen iglesias, ¿no? En la bio de Instagram, que ponen frases de efecto, ¿no? Tipo, somos una iglesia que ora, somos una iglesia que se importa, somos una iglesia que ama. Y está bien, pero vos decís, está bien, ¿y dónde se congregan? ¿Cuál es la ubicación? ¿A qué día se congregan? ¿Cuál día es el servicio? ¿Qué horario es el servicio? No hay esta clase de información en la bio de Instagram. Sin embargo, hay frases de efecto. Está bien utilizar la frase de efecto, pero la información principal es la ubicación, el horario del culto y el día de los cultos. Listo, ya está. Y muchas iglesias no utilizan, tratan de hacer frases como que para promocionar la iglesia en lugar de dar la información de forma clara. Entonces yo te voy a dar tres pasos para que deje de ser una iglesia del tipo donde está Wally. Sobre todo a los inconversos, aquellas personas que todavía no conocen a Jesús, porque tenemos la costumbre entre los cristianos de un ministerio seguir a otro, un cristiano seguir a otro. Sin embargo, muchas veces estamos totalmente fuera del radar de los inconversos de la ciudad. Entonces, paso 1 es producir un contenido que realmente sea relevante a los inconversos, aquellas personas que no conocen a Jesús. Es decir, un inconverso no se despierta por la mañana diciendo, ¿sabes qué? Hoy quiero recibir una invitación para ir a una iglesia evangélica. Si eso pasa es un milagro. La gran mayoría de ellos, si vos, aunque hagas un anuncio pagado tratando de promocionar la iglesia, domingo 19 horas culto online o presencial, no importa, da igual, a un inconverso yo siempre digo que eso es como ofrecer carne a un vegano. O sea, es el contenido correcto, pero a la persona incorrecta, ¿no? O sea, si querés llegar a los inconversos de tu ciudad, tenés que pensar con la cabeza de ellos. O sea, una persona que no conoce a Jesús, que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, que está totalmente perdida, ¿no? Ciega espiritualmente diciendo, ¿qué contenido a esta persona le interesa? Esa persona no quiere recibir, o la mayoría de ellas por lo menos no, una invitación para ir a un culto de una iglesia evangélica. Sin embargo, ellos sufren en sus dolores, en sus pecados, o sea, ellos sufren en el matrimonio, ellos sufren en su vida sexual, ellos sufren quizás con hijos que son drogadictos o con la crianza de hijos, o con depresión, o con soledad, síndrome del pánico, un montón de cosas más. Entonces, la gente lucha con sus dolores. Es decir, un inconverso por ahí no quiere recibir una invitación para ir a la iglesia. Entonces, si él ve, por ejemplo, aunque sea una publicidad pagada, muy bien hecha, con un diseño increíble, perfecto, y pagada inclusive, para llegar a más gente,
Aunque vos hagas eso, la probabilidad de que un inconverso esté ahí scrolleando el feed de su Facebook, de Instagram, de lo que sea, por YouTube, y vea una publicidad de una iglesia invitando a que lleguen a la iglesia, la probabilidad de que ignore este mensaje es altísima. Sin embargo, un inconverso que está luchando con pensamientos suicidas y se encuentra con un video que dice, antes de suicidarse, sepa de eso, y hay un contenido que le ayuda, la probabilidad que le dé play y que consume este contenido es muy alta. Un inconverso que está, no sé, con dificultad en el matrimonio y dice, antes de divorciarse, sepa de eso y ahí hay un contenido que le ayuda, es altísima. O sea, hay una forma de atrapar la atención de la persona, ¿no? Dejemos de espiritualizar, decir, ay, pero Dios va a traer a la gente a la iglesia, lo único que tenemos que hacer es orar. Si fuera sencillo así, solamente orar, listo, solamente íbamos a orar, ni siquiera evangelizar tendríamos que evangelizar, porque Dios iba a hacer todo. Y no funciona así. Son herramientas, tenemos que aprender a cómo utilizarlas para comunicarnos con aquellas personas que no van a la iglesia. Entonces, el primer punto es un contenido relevante a aquellos que no van a la iglesia. Muchas iglesias lo que hacen es reiterar, por así decir, en la programación de la iglesia en las redes sociales. Culto de oración, culto de jóvenes, culto del domingo, bautismo. Y está bien, parte de tener las redes sociales de la iglesia sirve para eso. Sin embargo, hay un contenido que puede ser relevante a los inconversos. Inclusive no hace falta que sea en el canal oficial de la iglesia. Podés crear un YouTube aparte, un sitio web aparte, un Facebook, Instagram, otros canales de comunicación justamente para comunicarse con aquellas personas que no van a la iglesia, que no asisten a la iglesia. Y ahí en estos canales vas a producir contenido relevante a ellos. Este es el primer paso, porque muchas veces promocionamos el culto de domingo y creemos que estamos evangelizando, pero invitar a la iglesia no es evangelizar, es invitar a la iglesia, nada más. Entonces, paso 1, contenido relevante a aquellos que no van a la iglesia. Paso 2, una vez que sabes a qué público quieres comunicarte y tenés un contenido que de hecho les ayude, que sea relevante a ellos, ahí lo que haces son anuncios pagados. Y anuncios pagados por la razón sencilla de escapar, de no estar limitado al alcance orgánico que es mínimo. Entonces, anuncios pagados, comparar anuncios pagados con anuncios orgánicos es una cobardía. Anuncios pagados te dan un alcance mucho más grande, ¿no? Entonces, el alcance pagado, hacer anuncios pagados en YouTube, Google, Facebook, Instagram, etcétera, justamente para poder tener un mayor alcance online y poder llegar a más personas. Ah, pero Dios me va a dar este alcance. No, amigo, no funciona así. Las redes sociales tienen algoritmos, las redes sociales son herramientas, tenemos que aprender a utilizarlas, dejar de espiritualizar la cosa, no funciona así. Por supuesto que debemos depender de Dios, por supuesto que debemos orar, pero debemos utilizar el cerebro que Dios nos dio y conectarnos a las personas, ¿no? A través de los medios digitales. No va a bajar un ángel del cielo a configurar un anuncio en Facebook y en Instagram por vos. Eso te toca a vos y a mí hacerlo, ¿no? Entonces, hacer anuncios pagados. Y por último, potencializar o potenciar, no sé cómo se dice en español, aumentar, ¿no? El alcance orgánico. ¿Cómo lo haces? El alcance orgánico, como recién dijimos, que es el alcance gratuito, es mínimo porque las redes sociales son un negocio. Facebook es un negocio, Instagram es un negocio, etc. Entonces, el alcance orgánico es mínimo en comparación al alcance pagado. Sin embargo, existe y es bastante inteligente sacar el mejor provecho de él. ¿Cómo lo haces? Vas a distribuir el contenido que haces para llegar a aquellas personas que no conocen a Jesús de forma online. Vas a masificar eso, o sea, vas a aumentar esta distribución. Es decir, ya tenés un video y lo tenés en YouTube, postealo en Instagram, postealo en Facebook, saca el audio de este video y ponelo en Spotify, en Deezer, en tantas SoundCloud, en tantas otras plataformas de podcast. O sea, vas a distribuir con un mismo contenido a un montón de canales más este contenido. Hay, por ejemplo, una herramienta que es totalmente gratuita de Google que se llama Google My Business, ¿no? Que sería Google Mi Negocio. Es una funcionalidad de Google totalmente gratuita donde vos podés anotar tu iglesia, inscribir tu iglesia para que se quede ahí de forma pública en internet y la gente pueda ubicar inclusive por Google Maps tu iglesia. Es una funcionalidad genial porque es totalmente gratuita y permite que un montón de gente llegue a la iglesia, ¿no? Y nada, está bueno utilizar. Por ejemplo, hay una otra funcionalidad que yo quiero hacer para otros videos más adelante, que es el Linktree, que básicamente es una funcionalidad que te permite
meter ahí en la bio de Instagram un link que tiene varios otros links, ¿no? Entonces la gente entra en el link, en el enlace de la bio de la iglesia en Instagram y salta varias opciones en donde puedes llevar a la gente a distintos lados, ¿no? Con un solo link. Entonces, de un solo link te abre varios otros, ¿no? Entonces, nada, estas son funcionalidades que te permiten dejar de ser una iglesia donde está Wally, que hace con que la persona que no conoce a Jesús de tu ciudad le cueste un montón para ubicarte. Eso no es inteligente y no es una buena administración de los recursos que tenemos en mano para evangelizar. Lo mejor es facilitar el proceso para aquellas personas de tu barrio, de tu ciudad, aquellas personas que no conocen a Jesús, pueden enterarse de que existe una iglesia en el barrio, pueden enterarse de que existe alguien que les puede ayudar en la ciudad. Y para eso te toca aprender redes sociales, ¿ok? Bendiciones, chao, chao.